J. Salto presenta Historias del litoral. Irineo, el pulpo salteño. Arerunguá es una región del Uruguay que se encuentra entre el departamento de Salto y el departamento de Tacuarembó. Es también una palabra que en lengua charrúa significa el sitio de los que perduran. Es una zona biodiversa en donde hay muy pocos habitantes. De hecho, no hay siquiera lo que podríamos llamar un pueblo como tal, sino más bien caseríos dispersos. Es curioso porque en ese lugar ocurrieron hechos notables para la historia del Uruguay. Arerunguá sirvió de refugio para los últimos indígenas charrúas antes de ser exterminados. El mismísimo José Gervasio Artigas instaló ahí uno de sus últimos campamentos militares y enarboló en enero de 1815 la bandera de Artigas, que señalaba la unión de los pueblos libres. Pero fue otro personaje el que consiguió que con el tiempo el mundo se enterara de la existencia de Arerunguá. Ahí, en una casita humilde de Paso de las Piedras, nació en 1903 un hombre que sería bajito de estatura por no decir petizo y escaso de peso por no decir desnutrido, y que respondía al nombre de Irineo Leguízamo, el Legui. A los 3 años ya andaba trepado a un caballo, sin imaginar que eso le marcaría el destino. Aprendió a cabalgar a pelo, a subirse en pleno galope y a dominar al equino como nadie, para que hiciera lo que él pedía. Pero como cualquier hombre que se cría en la pobreza, Legui tenía expectativas de crecer y salir a buscarse una mejor vida en una ciudad grande como Salto o Artigas. Lo que no sabía es que su constitución física sería la clave para una profesión que precisamente requería que fuera lo más ligero posible, la de jockey. Las carreras de caballos son una tradición muy extendida en el Río de la Plata y en Río Grande do Sul, Brasil. Casi no existe ciudad o poblado que no tenga un hipódromo o una pista de tierra en donde cada semana hay carreras de caballos y casi por definición apostadores. Fue el tío de Legui, don Isidoro, el primero en descubrir que el sobrino, que pesaba 35 kilos con 13 años, podría tener alguna habilidad para eso de correr caballos, y se lo llevó a probar suerte al hipódromo de Salto, en donde montando a Mentirosa, una yegua vertiginosa, consiguió un sorpresivo triunfo. Al tío le gustó lo que vio y se tentó de llevarlo a Uruguayana, un municipio del sur de Brasil que en esa época hacía frontera con Bella Unión y en donde habían muy buenos caballos criollos y mejores carreras y apuestas. En la primera carrera dejó con la boca abierta a más de un gaucho que no daba crédito de las habilidades del menudito salteño. Para el tío fue una revelación. Era como tener en la familia una minita de oro de apenas 13 años. Después de una temporada exitosa, volvieron a Paso de las Piedras para festejar los triunfos del sorprendente chiquilín. Entre los familiares y los vecinos se armó tremenda fiesta, que incluyó asado, licores y desde luego bailongo. Todo era pura felicidad, pero como todo lo que sube tiene que bajar, no faltó el pariente envidioso que en pleno brindis vino a decirle a Legui que él era mejor jinete y lo retó a correr el domingo siguiente, apostándole 100 pesos, que era un dineral, a que le ganaba en una carrera parejera, de ellos dos nomás. El Legui, que había dado muestras de espíritu sosegado y personalidad introvertida, le anduvo sacando el bulto y trató de no hacerle caso. Pero Valentín Sequeira, el primo que le llevaba 5 años y ya tenía unos tragos encima, se empecinó en molestar a Irineo y de paso dejarlo en vergüenza frente a los suyos, haciendo resaltar que el joven jockey tenía miedo de perder. El tío, viendo lo que se venía, trató de apaciguar la tormenta, pero la cosa ya se había picado. A favor de Valentín ya se habían sumado una parte de la familia y varios vecinos que al calor del alcohol le gritaban a Legui que si era tan bueno, ¿cuál era el problema para no aceptar? Viendo que no había opciones, don Isidoro dio su brazo a torcer y aceptó de mala gana la carrera, pero aclaró que la cosa no iba por plata. Si el Legui ganaba, el primo tenía que darle el mejor de los caballos que tenía y prometer que nunca más lo iba a volver a molestar. Como Valentín estaba tan seguro de sí mismo, aceptó sin protestar. Cuando llegó el domingo, todos los burreros y vecinos de la zona se dieron cita en un descampado cercano que hacía las veces de pista de carreras. Había mucha expectativa y también ganas de ganar, porque entre los asistentes ya se habían cruzado apuestas de todo tipo. Incluso hubo quien, no sin dudarlo, había apostado su casa con todo y animales. Valentín corría sobre un criollo pardo que tenía fama de ganador. A Irineo le tocó un tostado lindísimo, pero muy nervioso. Desde que se subió no conseguía que pusiera la cabeza hacia la dirección donde
donde debía correr. Después de los preliminares y las instrucciones de don Isidoro Alegui, las dos bestias se colocaron detrás de la línea de salida, que no era más que un surco sobre la tierra marcado con una piedra afilada. El largador se puso al frente y dejó caer el pañuelo en señal de arrancada. Los dos potrillos salieron disparando muy parejos y se mantuvieron uno pegado al otro durante los primeros 100 metros. Después, la mejor postura de Legui y el ritmo de los fuetazos lo puso claramente en ventaja. El rostro de Valentín se descompuso y le gritaba al caballo desesperado, como si con eso pudiera acelerarlo. Cuando llevaban casi media carrera, sucedió lo inesperado. El tostado pisó un pozo con el cuarto delantero y trastabilló feo, haciendo que Legui perdiera la posición y se bamboleara hacia la derecha, quedando colgado del caballo. La gente lanzó un grito y los que habían apostado a su favor contuvieron la respiración. El tostado, a pesar del tropiezo, no dejó de correr, pero llevando a su jinete a media panza. La cosa pintaba horrible. Valentín se adelantó sin mayor problema, sin querer saber lo que le había pasado a su contrincante. Irineo no cayó de milagro, y eso quizá fue lo que más conmovió al público. Sacando fuerza y coraje, el Legui se agarró al caballo como mejor entendió, y en cuestión de segundos volvió a ponerse firme en el centro del lomo del animal, y azuzó al tostado con toda su energía, lanzándolo como endiablado hacia la meta. No voy a decir que Legui le ganó de último minuto a Valentín, porque no fue así. Ya no hubo manera de recuperar el tiempo que se perdió con el tropiezo del caballo. Pero cuando la carrera terminó, todos los asistentes fueron a levantar a Legui en hombros ante los ojos inyectados de envidia de Valentín. El jockey principiante había dado una muestra impresionante de destreza y valor. Todo lo que pasó después, ustedes quizá ya lo sepan, pero se los recuerdo para que no lo olviden. Irineo Leguizamó se convirtió en el mejor jockey de la Argentina y quizá del Uruguay, ganando carreras y rompiendo récords que hasta hoy nadie ha podido alcanzar. Montó y ganó con los caballos de sus entrañables amigos, Carlitos Gardel y Palito Ortega. Le compusieron tangos y milongas en su honor, le han hecho placas conmemorativas y puesto su nombre a un hipódromo. Y por si no bastara, inventaron un postre con su apellido y le pusieron Legui a un aguardiente muy popular en Argentina. Un periodista uruguayo, al verlo correr en el hipódromo de Maroñas, le puso de apodo el Pulpo, porque al correr no se les despegaba a los otros caballos, y quizá también porque tenía unas manos virtuosas como las que demostró aquella tarde en Arerunguá, ese lugar en donde dicen los charrúas que nacen los que perduran. Soy Salomón Reyes y esto fue Historias del Litoral. Esta fue una presentación de ACJ Salto.